Después de haber escuchado la disertación de la autora, procedemos a escuchar la conferencia del doctor Jesús Martínez García. Excelentísimo señor rector de la Universidad Ricardo Palma, aunque ha tenido que marcharse, hay que seguir explicándolo. Excelentísimo señor decano, autoridades, estudiantes, señoras y señores. Es para mí un honor haber sido propuesto como profesor honorario de la Universidad Ricardo Palma de Lima, distinción que acepto encantado. No sé si soy merecedor o no de la misma, pero espero llegar a serlo en un futuro. Debo agradecer el nombramiento a todas aquellas personas de la universidad que me postularon y debo citar también al doctor Jauregui, que ha sido el canal para que me propongan esta distinción. Espero que el nombramiento pueda servir para intensificar los contactos investigadores y académicos entre nuestras dos universidades, entre la Ricardo Palma y la Universidad de Sevilla, especialmente en el ámbito de la psicología, dentro de su universidad al que me incorporo como profesor. Bien, para esta conferencia de postulación he decidido exponer algunos de los elementos que caracterizan, aunque no sé si destacan, mi investigación. Fundamentalmente la importancia que doy al reconocimiento del otro como parte esencial de la psicoterapia con personas con comportamientos violentos y antisociales. La sensibilidad social hacia la violencia es cada vez mayor, pero lo cierto es que no podemos saber si la violencia es mayor o no que hace algunos años, puesto que no podemos hacer comparaciones métricas comparables. Hasta hace poco no se cuantificaban determinados tipos de violencia en muchas sociedades. Por ejemplo, no se etiquetaba como violencia la violencia hacia la mujer o el acoso hacia los compañeros de clase. Por lo tanto, no podemos saber si estas violencias son más intensas, más frecuentes ahora que antes. Es absolutamente imposible. El problema está en que ahora reconocemos como violentas ciertas actitudes que hace solo unos años, hace solo unas décadas, considerábamos como normales y a veces incluso como adaptativas. Simplemente lo que ha cambiado es nuestra concepción de lo que es violencia. Así que trabajar con violencia requiere usar un enfoque centrado en el significado, es decir, con lo que las víctimas y agresores entienden que es violencia. La intervención tanto con unos como con otros debería partir siempre de su propia perspectiva, porque es posible que la víctima no se considere como una víctima. Mi situación es la que debe ser teniendo en cuenta lo que puede decir la víctima. El agresor puede decir que, bueno, que él no es un agresor, que simplemente está intentando mantener aquello que le caracteriza o que le resulta justo o está defendiendo lo suyo. Hasta ahora se han hecho avances notables en el trabajo con las víctimas. De hecho, disponemos de técnicas que permiten aumentar la autoestima de la víctima, capacitarla. Se sabe cómo potenciar la perspectiva propia. Se sabe cómo combatir los discursos sociales que invalidan la propia capacidad de la víctima. Pero lo cierto es que se ha avanzado relativamente poco con el trabajo con los agresores. De hecho, la mayoría de los agresores no reconocen que tienen un problema. En términos del proceso terapéutico, siguiendo las etapas terapéuticas de Dick Clemente y Prodasca, están en un estado precontemplativo. No reconocen que el problema está ahí. La mayoría de ellos, como mucho, dicen que se defienden de una agresión o que de alguna manera tienen un ímpetu un poquito, digamos, rápido, intenso. Ante tal situación que ellos contemplan como una defensa de sus propios intereses, ¿cómo no decirles que no están haciendo algo correcto? Es bastante difícil. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es entender cómo es posible que hayan llegado a ese tipo de conclusión. Nos podríamos pensar que esta forma de pensar de los agresores es desadaptativa,
Es decir, que no corresponde a lo que se debería pensar en circunstancias que podríamos calificar como normales. Pero podemos repasar qué supone la violencia en el desarrollo cultural de la humanidad. Si pensamos en nosotros como una especie, tenemos que darnos cuenta que la agresividad ha sido para nosotros siempre un comportamiento instrumental muy importante. Somos la especie más depredadora del planeta. Y por lo tanto, hemos tenido siempre un comportamiento muy violento para con el medio. Pero lo cierto es que la violencia de la especie humana es una violencia hacia afuera, hacia el ambiente, hacia otras especies. Lo que caracteriza a la especie humana es la cooperación. De hecho, tenemos un montón de herramientas psicológicas que después repasaremos que hacen que la cooperación sea lo que caracteriza a los seres humanos. Y esto es así porque fue necesario para la especie. En el ambiente original en el que se desarrolla el Homo sapiens sapiens, en las sabanas del Pleistoceno, cooperar era algo muy importante para la especie, porque cooperando se obtenían mejores resultados, tanto para el propio individuo como para el colectivo. Pero es verdad que en algún momento pasó algo distinto. Llega lo que en la historiografía clásica se conoce como el neolítico. Fundamentalmente el descubrimiento de la agricultura y la ganadería. Con el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, lo que se establece por primera vez es la posibilidad de acumular riqueza. Acumulando riqueza, se establece por primera vez también la posibilidad de que si yo ataco a otro semejante, ese ataque me va a producir por primera vez un beneficio. Antes, en el ambiente puramente paleolítico, eso era imposible, no había acumulación de riqueza. Así que a partir del neolítico empieza lo que conocemos como guerra. Y con la guerra empiezan a aparecer otros elementos que acompañan, como es el ejercicio de la violencia social. Si yo ejerzo la violencia hacia otros y me quedo con lo que tienen, con lo que representan, con su fuerza de trabajo, mi acto violento por primera vez me resulta rentable. Rentable en términos económicos, pero también rentable en términos psicológicos. De tal manera que podré conseguir que el otro empiece a verse a sí mismo como una persona inferior a mí, como un otro que no merece la vida. Por eso podemos entender que las conductas violentas son conductas culturales, conductas de adaptación neolítica y posterior. Claro, eso implica que siempre ha habido algunos tipos de seres humanos que son más propensos a tener comportamientos violentos que otros. Siempre han existido diferencias, siempre ha existido. Y se han propuesto una serie de variables que explican qué es lo que nos hace ser más o menos tendentes a este tipo de conductas agresivas. La investigación se ha centrado en 4 moduladores de la tendencia a la violencia. Los 4 que más fama tienen en psicología son la impulsividad, la habilidad social, la teoría de la mente y la empatía. La impulsividad es la tendencia a actuar sin reflexionar. Se trata de dar una respuesta automática, muy ligada a efectos primarios y por lo tanto no medir cuál es el objetivo que quiero alcanzar con esa violencia y no planificar tampoco el modus operandi de las acciones que voy a llevar a cabo. Es verdad que esto puede explicar lo que pasa con un cierto subconjunto de sujetos agresivos o de sujetos violentos, pero no con todos, porque de hecho la mayoría de los victimarios sociales lo que tienen es una agresividad instrumental, una agresividad planificada. Saben lo que hacen, cuándo lo hacen y para qué. No son sujetos impulsivos. Por lo tanto, el modelo de déficit de autocontrol no parece ser válido para el tratamiento de todos los sujetos violentos. En todo caso, es válido para el tratamiento de solo un subconjunto. La segunda variable típica en la investigación de la modulación de la violencia es la habilidad o habilidades sociales.
Se proponen como una serie de actitudes que facilitan la consecución de objetivos personales a través de medios que son socialmente aceptables. De modo que las personas que son socialmente hábiles, a través de estrategias como conversar con otros, convencer a otros, la coalición de intereses con otros, el rechazo firme pero seguro de las pretensiones de terceros, logran obtener sus propios objetivos, de una manera que los demás reconocen como socialmente aceptable, pero siempre se trata de conseguir objetivos míos, objetivos personales. ¿Qué es lo que ocurre con los programas de entrenamiento en habilidad social cuando se aplican a sujetos violentos? Bien, ocurre una cosa muy curiosa. Estos programas funcionan siempre.